partiendo por Comelinales, vamos a ver que es un orden que tiene dos familias de interés agronómico. Este es uno de los órdenes cuyas características, muchas veces se las dijimos, bueno, las dos, sí. Muchas veces lo dijimos, quedaron agrupadas en este orden debido a caracteres más que nada genéticos. Quizás algunas características que tienen en común son caracteres fitoquímicos, algunos caracteres morfológicos, pero más desde el punto de vista seminal, ¿no? Desde el punto de vista embriológico. Así que vamos a tener dos familias bien contrastantes dentro de este orden, que serían las familias Comelináceas, y Ponteveriáceas. Vamos a ver, en el primer caso, en la familia Comelinácea, tenemos, por ejemplo, un grupo de malezas que son importantes en planteos de siembra directa, porque planteos convencionales quizás no sean tan abundantes. Acá en la zona, por ejemplo, tenemos las comelinas, comelina directa, comelina difusa, las llamadas flores de Santa Lucía, ¿verdad? Y por ahí en Misiones, por ahí en varias plantaciones van a tener ejemplares de esta familia del género Tripogandra, bien, que también constituyen malezas perennes, que suelen ser bastante difíciles de combatir. Algunas de ellas son rizomatosas. La vamos a caracterizar esta familia porque tiene hojas de tipo lanceolada, hojas cortas en relación a la planta o en relación al tamaño de la hoja misma. Vamos a ver que son hojas que son envainadoras, una vaina bien cerrada que abraza todo el tallo. Muchas veces en sus tallos vamos a encontrar que poseen abundantes mucílagos, también característicos de esta familia. Vamos a ver desarrollo de entrenudos, lo cual le da un porte rastrero a este tipo de plantas. Muchas veces la vamos a ver rastrera, otras veces postrantes. Y las características quizás más llamativas son en sus flores, son flores trímeras, pero van a haber especies, por ejemplo, en Comelina erecta, en el cual uno de esos pétalos va a estar reducido. Cabe destacar de que las flores en esta familia, a diferencia de Ponteveriáceas, van a tener un perianto heteroclamidio, o sea, van a tener un perianto diferenciado entre cáliz y corola. Y los pétalos de la corola, vamos a ver que el tercer pétalo, que eso es lo que caracteriza a esta especie y por eso la podemos diferenciar del resto de ejemplares del género Comelina, que justamente Comelina erecta tiene un pétalo reducido. Y cada flor, que puede ser terminal o también suelen ser flores axilares, vienen acompañados de una bráctea foliosa que viene protegiendo a la flor cuando es un botón floral, o sea, antes de su antesis, antes de la apertura del pimpollo floral. Las características que vemos son todas flores hermafroditas y en esta familia no hay cohesión entre los estambres y la corola, distinto a lo que veríamos, por ejemplo, en Ponteveriáceas, que es una familia que, si bien está en el mismo orden, quizás no comparte muchas características en común con Melinácea. Esto que les decía, estas dos familias quedaron agrupadas en este orden, más que nada por caracteres genéticos, químicos y de carácter morfológico, pero más que nada embrional.
Ponteriáceas corresponde a una familia, más que nada integrada por plantas palustres, algunas acuáticas, hojas que también son envainadoras, al igual que esa es una característica que tienen en común con Comináceas, también tiene hojas envainadoras, pero son hojas que ya empiezan a diferenciarse porque son hojas gruesas, carnosas, porque al ser plantas acuáticas hace que haya muchos tejidos con erénquima en los tejidos de la hoja, en el tallo, en las vainas. Va a tener un corto peciolo y una lámina de tipo cordada, una forma casi de corazón. También ancha en relación a la longitud de la hoja. Vamos a tener flores terminales, siempre apicales. Y dos de las grandes diferencias que tiene con Melinácea es que en Ponteriácea vamos a tener flores cuyo perianto es homoclamidio, se dice tiene un perigonio, o sea que no hay diferencia entre cáliz y corola, y esos tépalos van a ser de tipo corolino, o sea que van a aparentar o van a tener la forma del cáliz, de la corola, van a aparentar la forma de corola, tépalos corolinos, y va a haber adnación o adhesión entre los estambres y la corola. A ver, en el detalle, que los estambres siempre están soldados a lo largo del tubo floral. No parten de un verticilo, de un verticilo en la base del receptáculo de la flor, sino que parten o están soldados al tubo floral. El tipo de fruto característico es un utrículo. Esas son las características con las cuales diferenciaríamos a esta familia, ¿no?, dentro del orden. No tiene muchos ejemplos que sean de interés agronómico de por sí, como si teníamos maleza en el caso de la familia de las Melináceas, sino que vamos a tener muchas especies que van a estar muy presentes en bañados, en esteros, van a tener un interés más que nada ecológico. Quizás se las puede considerar como plantas que ensucian los canales de riego, por ejemplo, en el cultivo de arroz, sobre los canales principales, los desagües, etc. Siempre hay proliferación de este tipo de plantas, los cuales suelen disturbiar el cauce del agua. Dentro de esta familia teníamos, por ejemplo, el conocido camalote, el propiamente dicho camalote, porque al ser un nombre común le dicen camalote a muchas especies que son acuáticas. Eichhornia crassipes, el dicho, vamos a decir, el que corresponde al camalote, propiamente dicho, el género Eichhornia. Y después tenemos otros ejemplares también muy presentes en nuestro ambiente, como es Pontederia. ¿Okay? Es un orden cortito, fácil de que lo estudien. Y el otro orden que nos queda por ver hoy es Cinquiberales, un orden que van a haber muchas similitudes entre las distintas familias que le integran. Por ejemplo, es un orden en el cual vamos a ver que a diferencia del resto de las monocotiledóneas que hemos visto hasta ahora, estas son de hojas pecioladas. Hasta ahora siempre vemos órdenes o familias que tienen las hojas muy arrocetadas en la base, hojas con vaina, pero acá vamos a ver algunas cuya base de la hoja puede ser menor en la base, pero son hojas de láminas grandes
y de largos peciolos. Eso es quizás la característica más notable de las familias del orden. Vamos a tener que en muchas de estas familias vamos a encontrar presencia de aceites esenciales, son todas de ovario ínfero, y los caracteres morfológicos que nos van a ayudar a separar las distintas familias que tenemos en este orden: Canácea, Marantácea, Heliconácea, Sácea, Strelitzácea, Zingiberacea y Costácea, va a estar ligado más que nada a la cantidad de estambres fértiles que tengan. A ver, coméntenme un poco ustedes, a ver qué escucharon en la teoría, qué les parece importante destacar, a ver, de las familias de este orden, ya sea para describirlo o para diferenciarlas entre sí. A ver, escucho. ¿Tiene un pulvínolo en la articulación del peciolo y la lámina, puede ser, profe? Esa es una característica que te podría ayudar a describir la familia de las Marantáceas, por ejemplo. Vamos a decir que es la única familia que encontrarías con pulvínulos, esa articulación que posee entre la lámina y el peciolo. Pulvínulo. Solo lo encontrarías en la familia Marantácea. Sí, pensé que preguntó sobre esa, por eso. ¿Cómo? Pensé que había preguntado sobre esa, sobre las marantáceas. No. Pregunté en general, digamos, por el orden zingiberal, qué características les parece importantes o quizás con qué características se ayudarían a distinguir entre las familias. ¿Está bien? La presencia de pulvínulo es la característica con la cual podría separar Marantácea del resto de las familias, ya que no todas tienen pulvínulo. La simetría de la flor. Falta de tallo aéreo, ¿puede ser? No escucho, a ver, más fuerte. Falta de tallo aéreo. Vamos a ver, sí, por ejemplo, que hay varias familias que el tallo principal no es aéreo, sino que es un tallo subterráneo, y lo que vamos a ver por parte aérea son brotes de ese tallo que son brotes que emergen y forman tallos secundarios, ¿no?, que llevan las hojas en la inflorescencia a la superficie. ¿Qué más? Hay una característica que le tienen que prestar mucha atención cuando describen estas familias, que hasta ahora no me la están nombrando. ¿El fruto, profe? Cae cerca, pero no tienen un tipo de fruto generalmente en común, generalmente o forman una cápsula o forman una pseudobaya. No va tanto por el lado del fruto como describir estas familias. Profe. ¿Que tienen brácteas coloridas algunas familias? Está bien, por ejemplo, para escribir heliconáceas o musáceas, las flores en sí son poco vistosas, pero lo que realmente el atractivo de sus flores es quizás las brácteas coloridas que acompañan cada una de sus flores. Ustedes tengan muy presente o relaciónenlo cuando hablen de zingiberales, cuando hablen del orden zingiberales, remítanse a las piezas florales, sobre todo a las piezas del androceo, para describir estas familias. Estas 6 familias las vamos a poder
eh, diferenciar entre sí por la cantidad de estambres fértiles que tengan. Esa es quizás la característica más importancia o más descriptiva que tengan estas familias. Vamos a tener familias en este orden que tienen todos los estambres fértiles, y vamos a tener aquellas que tienen los estambres reducidos, que se denominan estaminodios. Estaminodio quiere decir el estambre está reducido o es infértil o cumple otra función, pero de que su origen morfológico es el androceo. O sea, vamos a tener, por ejemplo, en la familia Heliconácea, que de los 6 estambres que debería tener, 5 son fértiles y uno forma un estaminodio. Un estambre reducido e infértil. También lo vamos a describir, como dijimos, con esa característica tan llamativa de que forma brácteas coloridas y que las flores se disponen en forma helicoidal sobre la inflorescencia, muy común de las heliconias. Después vamos a tener familias como Musacia, que también las diferenciaríamos por tener los 5 estambres fértiles y uno reducido en estaminodio. Entonces piensen, son flores trímeras, tienen 6 estambres. De esos 6 estambres, ¿cuántos son fértiles y cuáles no? Y ahí parten de ahí para describir estas familias. Ya dijimos recién, Heliconiaceae tiene 5 estambres fértiles, Musaceae también. En ambos casos, uno de sus estambres está reducido en estaminodio. Ahora, ¿cómo distinguimos estas dos familias? Estrelitzáceas y Musáceas, ambas son de ovario ínfero, ambas inflorescencias suelen venir acompañadas con una bráctea, que en el caso de Heliconácea es colorida, en el caso de Musácea no, es más una bráctea foliosa, más color verde. En el caso de Musácea se forma una ¿cómo decirlo? Bueno, que en el caso de Musácea, distinto de Heliconácea, teníamos que la formación de frutos es, no en todos los casos, es de tipo partenocárpico, no me acordaba de esa palabra, no me podía acordar la palabra, que en la familia Musaceae tenía formación de frutos de tipo partenocárpico. Para ambos casos van a ser de ovario ínfero, pero las flores en Musaceae van a ser unisexuales. No vamos a tener flores masculinas y femeninas en la misma. No vamos a tener los verticilos masculinos y femeninos en la misma flor, sino que la vamos a tener en distintas partes de la planta, de la inflorescencia. En ese escapo floral que se forma, las flores femeninas van a estar en la base y las masculinas se van a formar en el ápice de esa inflorescencia, pero van a madurar a distinto tiempo y van a quedar las flores masculinas al final de la floración en el caso de Musáceas. Después tenemos otros casos, por ejemplo. Profe, antes de cambiar la familia ahí, en Musaceae
¿cuál sería no sé si escuché bien, bráctea foliosa? Es la bráctea que acompaña o suele acompañar esta inflorescencia. A ver, a ver si tengo alguna imagen más representativa de eso. Puede ser foliosa, puede ser colorida en algunos casos. Me parece que en esta diapositiva no tengo la imagen para escribir la bráctea, pero no es una bráctea llamativa como en el caso de Liconiaceae. Recuerden que entre estas dos familias que tienen en común eso, de que los 5 estambres, de los 6 estambres, 5 fértiles y uno reducido, más que nada las características diferenciales está en la sexualidad de las flores. En musáceas van a ser unisexuales y en el caso de Heliconeaceae van a ser hermafroditas, ambos ovario ínfero. En Heliconeaceae es más característico la presencia de brácteas coloridas. Pero esa bráctea de aspecto folioso que se refirió, no es la que está ahí envolviendo, digamos, a las flores masculinas del banano. No, Claro. no son esas. A ver, sí, cuando vos ves la inflorescencia de un banano, vas a ver que hay una bráctea foliosa que acompaña la inflorescencia y después están estas brácteas que acompañan a las flores masculinas. O sea, hago esa salvedad. Sí, sí, ahí. Ujú. Sí, las brácteas que acompañan a las flores masculinas no son, digamos, no son lo que llamaríamos foliosas porque no tienen un aspecto, digamos, a foliar, digamos, a verde, a hojas. Forma una cabezuela de brácteas que son más que nada pigmentadas, no tienen colores llamativos como sí lo son en Estrelitzáceas, que tiene también brácteas coloridas o tan llamativas como las hay en Heliconeaceae. Después, Ingeniero, fruto sí, partenocárpico es el fruto que se genera sin fecundación de los dos, ¿verdad? exactamente. Pero ojo que eso sería solo descriptivo para una especie que es, o quizás no solo una, que es Musa acuminata. A partir de Musa acuminata, por hibridación, fueron apareciendo otras especies de musáceas hasta que llegamos a las variedades comerciales de musas, por ejemplo, Musa por paradisiaca, que es el híbrido comercial, que en sus distintos cultivares o variedades de la especie tenemos los distintos grupos de musas cultivadas, variedades Cavendish, variedades pseudoenanas, etcétera, que son las comerciales. Por ahí se ve más, por ahí pueden llegar a ver más en detalle la diferencia entre cultivares más adelante cuando cursen fruticultura. Pero lo importante es escribir que la especie de la cual parte se llama Musa acuminata, es de formación de frutos, como dice el compañero, partenocárpica, o sea, no se origina por fecundación del gineceo, no se forma por fecundación de las flores, sino más que nada por una inducción hormonal de la planta que hace que se inicie el proceso de formación del fruto sin requerir la polinización de las flores.
¿Está? Y esa característica, bueno, fue la que se obtuvo, vamos a decir que parte de, parte de esta especie y que se fue aportando o buscando transferir por hibridación con otras, con otras especies del mismo género hasta llegar hasta los híbridos comerciales que se cultivan hoy día. Eso también es porque no tienen semillas, profe, ¿verdad? Eso es, Digamos lo que se busca, que el fruto no tenga semilla. sería consecuencia, no, digamos, consecuencia, no causa de que no tenga semilla. Al, al ser partonocárpico el fruto, al no formarse por polinización, no hay fecundación de los ovarios, por lo tanto no hay formación de las semillas. Por eso, la presencia o no de semillas no lo utilicen para describir o no la familia o la especie, porque es una consecuencia, no una causa de... Aparte está relegado a una sola especie y a sus híbridos, a los híbridos obtenidos de esa especie. ¿Está? Sí, gracias, Inge. Ahí está. Bueno, entonces, continuando, vimos en singulares que es importante que reconozcamos la cantidad de estambres que son fértiles en las flores para llegar a diferenciar las familias dentro de este orden. Vimos que en el caso de Musaceae o Heliconeaceae vamos a tener de esos 6 estambres, 5 fértiles y 1 reducido. Después tenemos casos, por ejemplo, que son el opuesto, tanto Zingiberáceas como Costáceas. De esos 6 estambres, 5 van a ser reducidos o estaminodios y solo 1 va a ser fértil. Van a tener un único estambre fértil. Y ahora me viene a la mente otra característica que es importante en el orden, es que en todas las familias, las anteras de los estambres son característicamente largas. Distinto a por ahí lo que vemos en las anteras de otras familias que son cortas, circulares, ovaladas. No, para estas familias son característicamente largas en relación a la longitud del estambre en sí. Entonces, como dijimos, en ambos casos, en ambas familias, tanto Zingiberáceas como Costáceas, vamos a tener que van a ser flores de un único estambre fértil. Y en ambos casos vamos a tener hojas distribuidas a lo largo del tallo. Estas son las únicas dos familias por ahí en el orden que no tienen hojas pecioladas como el resto. Relaciones individuales con la presencia de hojas con peciolo para esta familia son más que nada algo envainadoras, al tallo, también distribuidas a lo largo del tallo. Las hojas no son arrosetadas en la base, como en el caso de Strepsiáceas, pero no vamos a tener largos peciolos como si veríamos en el resto de la familia, ¿no? Cana por ahí es la familia que por ahí podemos describir que tiene un corto peciolo en algunos géneros, pero en general tampoco tiene gran desarrollo de peciolos en las hojas. Ambas familias forman una cápsula o valla. Después tenemos otros casos particulares, que serían el caso de canáceas o marantáceas, en el cual de los 6 estambres que debería tener las flores,
uno solo es el fértil, pero como ya vieron en morfología, por cada estambre hay dos tecas, hay dos anteras por cada estambre. En el caso de estas dos familias, de esas dos tecas, solo una es fértil. Por eso es que varias veces cuando describimos esta familia vamos a decir que tiene medio estambre fértil. O sea que de todo lo que, hasta ahora, de todas las que vimos, que tenían cierta cantidad de estambres fértiles o infértiles, reducidos, en estas dos familias se caracterizan porque del único estambre fértil que tiene, solo una de las dos anteras es la fértil, la otra está reducida. Y tienen otra particularidad, tanto Canasia como Marantasia, es que los otros estambres, esos estaminodios que dijimos que eran infértiles, que no eran estambres, reproductivos porque no producían polen, inclusive están modificados y forman estambres o estaminodios, mejor dicho, estaminodios porque no son fértiles, de tipo petaloideo. Fíjense esta característica. Las flores tienen un perianto separado en cáliz y corola. Se nota la diferencia entre los sépalos y los pétalos en estas flores, pero aparte tiene un verticilo más que corresponde al androceo, morfológicamente, parte del verticilo del androceo. Esos estambres con forma de pétalos, por eso se denominan estaminodios petaloideos, y son el mismo verticilo, parte del único estambre fértil que tiene, que de las dos anteras, dijimos, una es la fértil y la otra está reducida. La característica que tienen en común Canasia de Marantasia, que nos llevaría a distinguir de todo el resto de las familias que vimos en el orden. Y para diferenciarlas, sí nos podríamos guiar con la característica que dijo hoy su compañero, que una tiene pulvínulo, esa articulación entre la lámina y el pecíolo de la planta, y la otra no. Canasia característicamente no tiene pulvínulo. Son flores, son plantas que característicamente tienen presencia de mucílagos. Y nos quedaría una en el tintero, que es Strelitzacea, que también, al igual que Costas y Zingiberáceas, posee un único estambre al igual que Musácea y Liconácea, de los 6 estambres, 5 son los fértiles y uno solo es el reducido a estaminoide. Entonces van a ver que es una familia, que es un orden que, si bien tiene varias familias, estas son fáciles de separar, son fáciles de escribir, si se guían por estos caracteres, por recordarse, o que ustedes mismos, cuando lo estudien o lo preparen, ya sea para el parcial de mañana o para el final, recuerden que la característica para separar las familias o para describirlas es la cantidad de estambres fértiles. Hasta acá por ahí ¿le quedó alguna duda sobre este orden, sobre el orden anterior? ¿Puede repetir el de Canasia y Marantasia, profe, por favor? ¿El número de estambres fértiles cuánto era? A ver, escucho, pero muy bajo el micrófono. No sé si me quieren preguntar algo. En Canasias y Marantáceas, ¿puede repetir el número de estambres fértiles, por favor? En Canasia y Marantasia es un estambre fértil, pero dijimos que por cada estambre hay 2 anteras, de la cual en estas 2 familias una sola es fértil. Por eso es que cuando definimos estas 2 familias solemos decir poseen medio estambre fértil. ¿Me explico? Como para ayudar también a
a diferenciar estas familias, es decir, medio estambre fértil, o sea, no está mal dicho, pero, o sea, no es técnicamente correcto, pero descriptivamente u observacionalmente se puede describirlo así para ayudar a separar estos grupos, ¿no? Gracias, profe. Profe, entonces este estambre que es fértil tiene una teca, una teca estéril y una teca fértil, ¿así es? Así es. Bueno, estamos. Y quiero también que quede claro que en estas dos familias, los otros estambres, a diferencia de las otras familias que vimos, en el cual los estambres están reducidos, a ver si me guío, si me explico lo que quiero decir. En el resto de las familias vamos a ver que ese estambre reducido o estéril, que le denominamos estaminodio, no es más que un estambre atrofiado, un estambre reducido, un estambre que no cumple una función. En cambio, en estas dos familias, esos estambres no están reducidos, sino que están modificados. Son infértiles, no son reproductivos, no producen polen, pero no producen polen porque están modificados a una forma petaloide, una forma de corola, vamos a decirlo. Es una particularidad de estas familias. Corresponden, digamos, o se describen como estambres modificados en pétalos, porque morfológicamente, histológicamente parten o nacen del verticilo que corresponde al androceo, y aparte tienen una forma que es distinta a la de los pétalos, son un poco más estrechos, son alargados y estrechos, pero tienen una forma, un color igual al de la corola. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna duda o consulta que haya quedado de la parte teórica hasta acá? ¿Todo Profe, claro? si queremos herborizar la inflorescencia del banano, ¿cómo sería la movida ahí? Bueno, va a estar bastante, o sea, sería bastante complicado realizarlo. Vas a tener que hacer varios cortes, secarlo en distintos diarios. O sea, se puede, pero te vas a meter en un trabajo un poco más engorroso, teniendo otras familias para servir de ejemplo. Pero no digo que esté mal o que no lo puedas llegar a hacer. Solo que te va a costar secar, secar la inflorescencia, porque vas a tener que, por un lado, tener, por ejemplo, el ápice de la inflorescencia donde están las flores masculinas, por un cacho que vas a tener que cortarlo longitudinalmente y ponerlo a secar para tener la parte masculina por un lado, y después de la parte femenina lo mismo. Forman varios verticilos de flores que son solo femeninas, y te va a costar herborizarlo. Y lo vas a tener que encontrar justo en un momento en el cual se estén formando las flores, no haya formación de fruto, sino mucho antes, cuando está, digamos, eh, formándose las flores femeninas. Bien, bien. No, yo pensé que tenía la opción de tomar, por ejemplo, ¿cómo es?
una mano de flores masculinas y una de femenina, pero si hay que tener la inflorescencia completa, mejor le dejamos nomás por la planta. O sea, no, yo termino recomendándoles que no pongan ejemplares de esta familia en su herbario porque inclusive herborizar las hojas también es complejo porque son hojas grandes, son hojas de largo peciolo. No digo que es imposible, pero se van a complicar la vida para agregar un solo ejemplar a su herbario, digamos. De 30 que tienen que colectar, pueden elegir otras familias más fáciles de representar. ¿Está? Bueno, si no hay más consultas con respecto a la parte teórica, no sé qué quieren, en qué quieren avanzar. Si tienen plantas por identificar en su herbario o si quieren consultar algo por el parcial de mañana, quieren resolver alguna duda. Profe, No. Escucho. ahí voy a mandar al grupo unas plantas que estoy clasificando para que Bueno, vayamos mirando. perfecto. Vamos a verlo. Y de paso podemos usar tus ejemplares como, como ejemplo para hacer algo de repaso. Siempre ayuda a estudiar la materia, revisar el herbario y ver de las plantas que tienen, qué características tienen, ¿no? Me pongo los auriculares porque lo escucho un poco bajo a todos. A ver. Esto está correctamente identificado y corresponde a Zika revoluta, del orden Cicadales. Quiero ver, a ver, alguno de tus compañeros, si ya está estudiado para el parcial de mañana, qué características me tendrían que nombrar para describir este grupo, esta familia. No escucho todavía. Alguien que Tienen hojas simples, pinnatisectas, y tienen su flor, como es el caso de la tienen, a ver, ¿tienen flores propiamente dichas? O, no tienen flores propiamente dichas, sino que tienen sus óvulos que están ubicados sobre una hoja carpelar.